Buenas tardes a todos. Como dijo aquí José Codina, mi nombre es Silvia Malfesi, estamos coordinando la agrupación política Partido Libertario en la provincia de Santa Fe, y ahora estamos trabajando junto con la gente de Recrear, en un movimiento que hemos dado en llamar Liberal y con Recrear, los dos juntos. Esta ya es nuestro segundo evento, y esta tarde decimos que soplan aires libertarios y de campo, porque tenemos el honor de contar con dos expositores de lujo, como son Susana Merlo y Agustín Monteverde, que de seguro nos van a aclarar mucho cómo es el panorama actual y qué se viene en toda la actividad agropecuaria, que sin duda es una de las actividades más importantes de Argentina. Y ya el título de la charla de hoy nos mueve a tener mucho interés, cuando producir se transformó en un delito. Así que realmente una frase pequeña, pero que dice mucho, y seguidamente nos van a ilustrar sobre cuántos delincuentes hay actualmente en Argentina produciendo y manteniendo a todos los burócratas inútiles. Así que bueno, sin más, invitándolos, como dijo José, a adherir para la conformación de un partido político serio y sólido que represente las ideas de la libertad y que trate de ser un farol para ver una esperanza y derrocar al nefasto populismo. Los dejamos junto con el moderador de lujo que tenemos hoy, que es Agustín Nahuel Sotelo. Nahuel, ya lo estaba bautizando, o media perdida, que va a ser el moderador en este evento. Y nuevamente los invitamos a hacer preguntas, las pueden hacer por el chat, para ilustrarnos aún más respecto de las manifestaciones que hagan los dos disertantes de primer nivel que tenemos hoy. Los dejo entonces con el moderador. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a la charla. Tenemos por suerte dos invitados de lujo que nos van a estar instruyendo con respecto a principalmente el título que hemos decidido para esta charla, justamente lo que un poco decía Silvia: ¿cuándo producir se transformó en un delito? Por un lado tenemos a Agustín Monteverde, que es doctor en Economía, profesor del SEMA, consultor de banco y empresas y consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Buenas tardes, Agustín, un gusto saludarte. Un gusto estar con todos ustedes. Por el otro lado tenemos a Susana Merlo, que es ingeniera agrónoma, productora de ganadería de cría, periodista en Clarín y ámbito financiero y cofundadora del canal Rural. Buenas tardes, Susana. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sin mucho más que introducir, nos disponemos a escuchar a Agustín Monteverde primero, que nos haga una pequeña introducción. Recordamos siempre que las preguntas van a estar abiertas en el chat. Aquellas preguntas que vayan surgiendo las dejan por escrito, y luego de esta primera introducción damos espacio a las preguntas. Agustín, ¿cuándo producir se transformó en un delito? Bueno, por cierto, no fue hoy, fue ya hace tiempo. Ante todo, nuevamente, gracias por la invitación y al público por estar prestando atención en este rato, ¿no? Realmente este delito comenzó ya hace tiempo. Lamentablemente comenzó hace tiempo. Es un proceso largo, que yo creo que en Argentina lleva por lo menos 80 años. Claro, hace 80 años producir no era exactamente un delito, pero comenzaba de a poco a hacer ese recorrido. ¿A qué me refiero con ello? A partir de la proliferación de impuestos. Recordemos que en la década del 30 arrancamos con el impuesto a las ganancias en forma extraordinaria, era un impuesto de emergencia. Y bueno, a lo cual se siguieron agregando impuestos para sostener un Estado que crecía ya en aquella época, claro, mientras mantenía todavía un tamaño, digamos, tolerable, normal, y que se veía como
una cuestión de progreso, ¿no? El crecimiento que iba teniendo el Estado. Ahora, el sector para el cual le estoy hablando en este momento tiene claro que también uno de los tributos que más duelen, que son las retenciones, los derechos de exportación, tienen una larga historia en la Argentina. No empezaron con el kirchnerismo. Hace muchísimo tiempo que la Argentina lleva adelante esa práctica nefasta. Ahora, no empezó solamente con los impuestos, porque los impuestos son una forma de castigar la producción, son una forma de castigar la generación de valor, de crear valor económico para otros, pero también hubo otra semilla que fue el control de precios, y el control de precios en la Argentina también lleva muchísimos años. Tanto el sistema tributario como los controles de precios han conspirado y han cercenado los derechos de propiedad. En el caso particular del sistema tributario, hay que destacar además que, más allá del tamaño escandaloso, de la cantidad escandalosa de impuestos y de una presión tributaria que es récord histórico y récord mundial hoy, más allá de eso, lo que hay que recordar es lo perverso de este régimen. Porque, para que tengan una idea, les recuerdo que ya desde hace unos cuantos años existe el derecho penal tributario. Es decir, que uno puede perder la libertad ambulatoria por el sistema tributario. Ahora, es la única rama del derecho en que se ha invertido el sentido de la prueba. Hay que demostrar que uno es inocente en vez de que haya que demostrar que uno es culpable. Esto ha, entonces, no solamente triturado el derecho de propiedad, sino que ha puesto en juego nuestra libertad. Primero fue la libertad de comercio, de industria, de trabajo, de tránsito, ahora ya la libertad ambulatoria. Y asistimos, ahora entonces ya desde hace unos años, ya cuando esto llegó a tener una escala obeliscal, a una suerte de nuevo esclavismo, ¿no? Uno no sabe muy bien si hablar de que en la Argentina los que producen son siervos de la gleba o lisa y llanamente esclavos. Lisa y llanamente esclavos. Y si quedan dudas, esta cuarentena de los sanos, porque las cuarentenas que yo conozco históricamente se encierran a los enfermos, no a los sanos. Esta cuarentena de los sanos, que es ni más ni menos que un confinamiento, otros lo llaman prisión domiciliaria, el hecho es que adquiere características de una esclavización hasta sádica, diría. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que en China la familia del delincuente es castigada con la cosa ya malsana de tener que pagar la bala con la cual se va a ejecutar a ese delincuente. Bueno, en la Argentina también está la bala china. ¿Y cuál es la bala china? Bueno, fíjense, se siguen incrementando los salarios de los funcionarios públicos, acabamos de verlo con el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, por ejemplo, se siguen aumentando los impuestos. Estamos discutiendo cuántos más impuestos poder poner. Y mientras tanto, los que producen, los que generan valor económico, se funden. Miren, yo me dedico a la consultoría. Yo les puedo asegurar que el grado de preocupación, las llamadas que recibo de importantísimos empresarios, pero importantísimos empresarios, realmente asustados por el futuro de sus compañías,
nos mostraría hasta qué punto realmente la Argentina producir se ha convertido en un delito. Bien. Pero los ejemplos no acaban ahí. Tenemos, hoy me contaba un economista, un colega conocido, Manuel Adorni, me contaba que en un municipio, que en la Municipalidad de Salta concretamente, los empleados municipales le han pedido al intendente que se desdiga de bajar el ABL. ¿Por qué? Porque quieren asegurar sus propios ingresos. Hemos llegado a este nivel de locura, pero este nivel de locura se empezó a cocinar hace tiempo, desde el momento en que hemos planteado que los impuestos los tenemos que adaptar al gasto del Estado, y no el gasto del Estado a los impuestos que son pagables, y cuál es el límite, entonces, al que puede llegar el Estado a pedirme que yo contribuya. Acá parece que no hay límite, se puede llevar todo lo que quiera. No acaban ahí. Se le ha aumentado el salario a las empleadas domésticas, mientras sus patrones, las familias que les dan empleo, están sin ingresos. La ley de hierro, y más bien más que de hierro, de oro, de la economía americana, la que la hizo realmente pujante, la segunda ley más importante que hay en Estados Unidos después de la Constitución, es el "You are fired". Usted está despedido. Porque de la misma forma que la fuerza laboral se ajusta en un momento difícil, también con esa misma facilidad de vuelta son tomados. Yo no estoy abogando aquí porque se despida gente, pero sí que es una locura pretender que se le incrementen los salarios en un momento en que los que lo pagan literalmente se han quedado sin ingresos. Ahora, ¿de quién son las culpas? Mire, no les va a gustar, no les va a gustar. Le voy a decir que son de ustedes y mía también. De todos nosotros porque hemos tolerado lo intolerable sistemáticamente durante años y años y años. Y además hasta hemos dado razones. Por supuesto que hay algunos que tienen más responsabilidades que otros. Si me preguntan, claro, la clase política, la casta política argentina es la principal responsable. No tengo duda. Diría que si tengo que elegir entre ellos, no iría a buscarlo a Pitrola. Tampoco iría a buscarla a Cristina Kirchner. Acusaría, por ejemplo, discúlpenme, yo sé que voy a ofender a alguno, acusaría, por ejemplo, a los radicales, acusaría a Mauricio Macri, porque detrás de ponerse el cartelito de ser partidos de centro, ¿no? De tratar de ser una cosa así, una sopa que uno no sabe muy bien qué hay dentro de la sopa, detrás del sello de neoliberal que incluso les ha adjudicado el enemigo, lo que hemos tenido es realmente un grado de desentendimiento absoluto, irresponsable, de en qué medida íbamos perdiendo libertades, en qué medida íbamos perdiendo instituciones, a manos de ellos mismos. Ni siquiera estoy hablando de las instituciones que nos sacó Cristina Kirchner, que las conocemos todos. No. Hay que recordar también las que perdimos a manos de ellos. Pero no me voy a olvidar tampoco de los economistas, por favor, de ninguna manera, especialmente algunos que les gusta jugar de ortodoxos, pero ortodoxos como sobreentendido como algo medianamente serio, y que han tolerado, aceptado y muchas veces bendecido, expresamente bendecido, los planes más horripilantes que podía haber contra la libertad y la propiedad de los argentinos.
estos economistas fraudulentos, yo diría, digo fraudulentos porque han defraudado la fe del público, se dividen en dos grandes tipos. Unos, especialmente los que acá vengo hablando, que son los que lisa y llanamente se han dedicado a actuar así, porque permanentemente han buscado no tanto el favor del público como el favor del poder de turno. Se han dedicado a adular sistemáticamente, la mayor parte de las veces porque no quieren perder algunas cuentas oficiales, y claro, en aras de eso han cometido las tropelías que decía. Ahora, también hay que decir que hay otros que tampoco ayudan, timoratos, que juegan al empate, que tienen miedo de incomodar al gobierno, y por último, que además, otro gran vicio de mi profesión, que permanentemente para hacer pronósticos se apoyan en proyecciones. Y las proyecciones para lo único que sirven es para tirarlas a un cesto o para engañar a la gente, pero nunca sirven para saberlo. Lo que da la proyección es casi con seguridad lo que no va a ocurrir. Por eso realmente hasta me llega a irritar cuando se entran a discutir si en realidad vamos a crecer 2,65 o 2,72, ¿no? Tratando de determinar ya hasta con decimales, cuando es algo que si uno saca el papelito unos meses después y le dice, ¿te acordás lo que habías dicho? Bueno, claro, por supuesto van a encontrar 1000 razones para decir que no se cumplió. Pero bueno, todos este tipo de economistas también han colaborado a que lleguemos a este punto. Cuando digo que las proyecciones no sirven es porque las proyecciones, básicamente lo que no pueden nunca tomar en cuenta son los puntos de ruptura. El hecho es que toda esta gente ha sido especialmente culpable porque han bajado las defensas de la sociedad, han hecho decaer el sistema inmunológico de la sociedad contra los atorrantes que venían por nuestras libertades, por nuestros derechos, por los derechos verdaderos, no por los derechos estúpidos del empoderamiento, no, por los derechos que son naturales a cada uno de nosotros. Disculpen, voy ya mismo a meterme un poquito más con la actualidad, pero el hecho es que toda esta gente lo que ha hecho es acostumbrarnos a la decadencia, nos ha adoctrinado en la decadencia, y así estamos hoy. Si tengo que hablar de la actualidad, les voy a decir que yo escribí, creo que fue el 29 de marzo, 29 de marzo, un artículo que incluso después puedo facilitarles y enviarlo, que cuando uno, en vez de hacer proyecciones, cuando uno reflexiona y ve cómo se van a dar las variables, lo mira con sentido político, porque la política obviamente influye sobremanera en todo esto y demás, en general uno no se equivoca. Y la verdad, que perdónenme la autorreferencia publicitaria, pero la verdad que a mí no me ha ido mal arriesgando. Sinceramente, tengo un buen récord, digamos, arriesgando pronósticos. Y en ese artículo del 29, que hoy tiene tanta actualidad y validez como el 29 de marzo, yo señalaba que estamos ante la mayor, esto recién comenzaba, decía, la mayor crisis de nuestras vidas, que incluso la caída de valor de los activos supera por lo fulminante a la del 29. Es más rápido, el 29 duró mucho más tiempo, ¿no? Pero la caída ha sido más fulminante todavía. Ahora, ¿qué ocurre? A Estados Unidos lo tomó esto en una situación de economía realmente exuberante. ¿Cómo andamos por casa? Y por casa estábamos entrando en el tercer año de recesión, y con una recesión que a mi juicio, no a juicio de otros colegas, ni que hablar de estos aduladores que hablaba antes, para mí se iba a profundizar esa recesión sin necesidad de coronavirus. Sin necesidad de coronavirus se profundizaba. Con el Cristina virus alcanzaba y sobraba, pero con el coronavirus hay que incorporarle este cuadro además, ¿no es cierto? Entonces realmente agarra una Argentina
muy frágil, descapitalizada, con un clima que ya estaba absolutamente enrarecido, y la verdad que en estas semanas, más allá del tema de la cuarentena y demás, se ha hecho todo lo posible por agravarlo y llevarlo a un punto realmente irrespirable. Ahora bien, ¿qué hizo la Argentina frente a este, llamémosle, drama de la pandemia? Recurrió a algo que bautizó cuarentena. Yo no creo que esto sea una cuarentena, creo que es un confinamiento, es una reclusión, si les gusta, universal y extrema. Bueno, no tan universal, ¿no? Si uno es un empleadito de la municipalidad puede andar por donde quiere, pero si uno quiere ir a comprar 1 kilo de pan, tal vez se lo llevan preso. Pero bueno, el hecho es que este camino elegido, y yo sé que acá estoy incomodando a muchos que consideran que es muy valioso el tema de la cuarentena, se da de patadas con lo que dice, no Monteverde, que no importaría en absoluto mi opinión en temas epidemiológicos, sino con varios epidemiólogos de fama mundial. En ese artículo yo citaba 3 links, los ponía para que la gente consultara, y hoy podría agregar muchos más, pero de autoridades mundiales que opinan que esto es un disparate. Lo que pasa es que están en las noticias, que prácticamente no figuran, hay que bucearlas en las noticias, pero uno los encuentra en los cables de noticias internacionales, no en el WhatsApp tramposo, fake, no, estoy hablando de noticias en serio. Entonces, yo lo que marco es que el remedio elegido me parece que va a ser mucho peor que la enfermedad, ¿no? Podríamos hablar de la enfermedad, ¿no? Pero es odioso eso, y además soy economista y no voy a ser bien visto. Pero lo que sí les digo es que los costos digamos, tanto a nivel económico como a nivel sanitario, son escandalosos, escandalosos. Y realmente vamos marchando con total alegría hacia una auténtica catástrofe, que, repito, no es solamente lo económico, también en lo de salud. En lo económico, estrictamente, yo ya decía en ese artículo que nosotros apuntamos a una caída de 2 dígitos de PBI. Y digo 2 dígitos porque, qué sé yo, las locuras que van a seguir haciendo. 2 dígitos, es decir, 2 dígitos significa 10 o más. Bueno, en ese momento mis colegas hablaban la mayoría de 4 y pico, qué sé yo. Bueno, hoy se están todos acercando a este número. También explicaba que esto iba a arruinar a la gente, que esto va a llevar a que va a arruinar especialmente, la más dañada va a ser la clase media. Mucha gente, lamentablemente, tristemente, dramáticamente, va a dejar de revistar en la clase media para revistar en las clases más bajas. Es así, porque lo que va a aumentar es la pobreza drásticamente. Vamos a tener una pobreza, decía yo ya en ese artículo, de más del 50%. Y esto ya lo empiezan a decir también hoy funcionarios. Bueno, el hecho es que creer que con la asistencia del gobierno, la mano todopoderosa del Estado, lo vamos a salvar con asistencia financiera, con esos préstamos que dan. Lo que no entiende es que la gente no necesita préstamos, tiene que resolver una cuestión de flujo de ingresos, no es el cash lo que está fallando, no está, económicamente la cosa no está funcionando. Entonces, no es financiero el asunto simplemente. Pero además hay vastísimos sectores de la sociedad, vastísimos, que no les sirve para nada ninguna asistencia que pretendan darle porque no se la pueden dar. Y el caso más escandaloso o más desesperante, si les guste, es el de los autónomos. Al autónomo lo están forzando a arruinarse, literalmente. Pensemos
pensemos en los kinesiólogos, pensemos en los odontólogos, y así en tantos otros, carpinteros, y etcétera. Gente que no puede trabajar, la están condenando a arruinarse, ¿eh? Y eso sí, ni siquiera le suspenden el cobro de los impuestos, ni del ABL, que llega con toda puntualidad. Entonces, ahora salió la asistencia esta financiera para los autónomos y resulta que las condiciones son que estés en terapia intensiva únicamente, si no, no recibís la ayuda. Llegan a la locura de que si es director de una sociedad comercial, o sea, si el pobre tipo es el socio gerente de una SRL, no puede recibir ni está fundiendo literalmente la asistencia financiera. Es que a los autónomos la única forma de resolver lo que hay es dejarlos trabajar, dejarlos producir riqueza, y eso es algo que esta clase política, esta casta política, y buena parte de la sociedad adoctrinada por esa casta política y por los medios de comunicación, se han olvidado de lo que es generar riqueza, generar valor económico para terceros, para gente que los compra voluntariamente, en transacciones voluntarias, no en la de los empleados municipales de Salta, de que me das o me das el sueldo porque no le bajes el ABL a la gente. Ahora sigo. Lo que es seguro, decía yo en ese artículo también, es que la recaudación va a caer como un piano. Y esto ya está a la vista, no había que ser premio Nobel para determinarlo. El hecho es que sin financiamiento, para que vamos a hablar de financiamiento, estamos en la situación en que estamos, lo único que le queda, la única herramienta que le queda al Estado para financiarse, ¿cuál es? Pintar papeles de colores. Nos van a tapar, por eso el título que el diario le puso, yo no le había puesto ese título, a la nota era que se venía un tsunami de emisión monetaria, ¿no? Sí, yo lo había puesto en el texto, no en el título. Sí, un tsunami, yo decía, se viene un tsunami de emisión monetaria. Nos van a tapar de estanciero, nos van a tapar con billetes de estanciero. Ahora bien, claro, es la única forma de pagar el crecimiento brutal del gasto público que hay, no que va a haber. Entonces, conclusión, ¿y la inflación qué va a pasar entonces? Entonces yo decía, mientras el pánico domine, mientras bailemos al ritmo de la pandemia, mientras sigamos contando muertos todos los días y cada media hora a ver cuántos entraron, salieron, y qué sé yo, y tengan a la gente enloquecida con eso, la inflación va a ser moderada, muy moderada. Además, hay un montón de precios que han sido regulados, congelados, que son las tarifas de servicios públicos y demás. Con el dólar va a pasar más o menos lo mismo, porque a ver, para que el dólar se mueva, ya de por sí es complicado, porque por ejemplo, el blue, es complicado ir a buscarlo ya, ¿no? O sea, acá hay una cuestión de que esto no es un corralito, estamos algo más que un corral, ¿no? Entonces, forzosamente también el tipo de cambio va a estar por lo menos más tranquilo que estaría en la situación normal. Ahora, ojo, que apenas ceda un poquitito el temor, apenas la gente vuelva a tomar el control de sí mismo, razones, no va a haber forma de agarrarlo, ni al dólar ni a los precios. ¿Por qué? Pues vamos a estar tapados de pesos, ¿sí? Se va a dar la curiosa situación que, sí, con una recesión de la gran flauta, sí, pero no va a haber mucha vocación por quedarse con pesos en la mano. Ahora, esto no acaba con los costos económicos, porque esta estupidez de que va por separado la economía que la salud, solamente en la mentalidad enferma de nuestros políticos puede verse así. La realidad es que el mundo viene dado todo junto, ¿sí? Y no, a ver, la salud pública depende fuertemente de el estado de una economía. Esto es obvio, yo les diría. Ahora,
el daño que se le está haciendo con esto. Imagínense que toda esta gente que, muchos de los que estamos acá conversando, vemos cómo van cayendo los ingresos, cómo peligran otros ingresos, etc. Bueno, la gente que se está riendo, esto puede ocasionar desgracias. Hasta el presidente de los Estados Unidos lo ha visto eso. En la Argentina hemos llegado al extremo de que por mirar esta grave pandemia, no atendimos la epidemia de dengue, que era bien concreta y que nos estaba golpeando la puerta, y dejamos de cortar el pasto a lo largo y ancho del país y en no hacer mantenimiento de fuentes, de piletas y demás, en plena epidemia de dengue, o sea, fomentando un criadero de mosquitos. Pero más allá de eso, el hecho es que este encarcelamiento que estamos viviendo cuesta depresiones, cuesta tensiones, porque vemos que nuestros negocios están al garete, y esto, por supuesto, lleva a caídas del sistema inmunológico, puede llevar a accidentes cerebrovasculares, infartos, etc. Lo cierto es que otros países no eligieron este camino, y no son Ruanda, Burundi, ni ningún país subsahariano. No, es países como Bélgica, Holanda, Suecia, el mismo Japón, han tomado otros caminos. ¿Por qué no podemos tomar un camino más lógico que no nos lleve al desastre, como puede ser acá? Entonces volvemos. Primero salud y después economía. Festejar eso, como lo festejó el presidente, es una idiotez. Que me disculpe el presidente. ¿Por qué? Porque las terapias intensivas, los hospitales, las camas, el profesional médico, los enfermeros de calidad y demás, surgen de una economía sana. Es la economía sana la que evita que las penurias se conviertan en tragedias. Es la economía sana. Ya estoy terminando, para tranquilidad de ustedes, pero les digo que Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, no previeron esta crisis. No es que están mejor porque la previeron, tenían un equipo de prospectiva y dijeron, ahora en el 2020 tenemos el COVID. No. Lo que ocurrió es que tenían economías sanas y fuertes, y por eso su sistema de salud están respondiendo. Acá, como somos el colmo de los cínicos, se regodearon, se llenaron la boca del sistema de salud pública, que ahora nos hemos dado cuenta de lo importante del sistema de salud pública, cuando en realidad lo que han mostrado es que es un pufo el sistema de salud pública, que es un desastre, y se lo digo tan simple como que manotearon al sistema privado. Estuvieron a punto prácticamente de estatizar todo el sistema privado, se dieron cuenta que se iban a los caños, pararon con eso, pero la realidad es que hoy manejan las camas del sistema privado desde el sector público. Esto hay que saberlo. Lo otro es, mientras el Malbrán tardaba 5 días, hoy te lo hacen en horas en el sector privado. Entonces, el adoctrinamiento que han bajado a través de los medios de comunicación nos ha llevado a una neurosis colectiva, a mi juicio. Esa neurosis colectiva es aprovechada por la casta política, claro que sí. La aprovecha para el todo vale. Y en ese todo vale lo que hace es pulverizar nuestras libertades. Maquiavelo, que de política sabía un poco, enseñaba que quien controla el miedo de las personas se hace amo de sus almas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Agustín, por semejante claridad en los conceptos. A mí personalmente me quedó algo muy fijo, justamente a nosotros argentinos, que nos gusta mirarnos y echarnos la culpa entre nosotros. Bien ha dicho usted, la culpa es de todos, y hemos tolerado lo intolerable. A todos los que se han ido sumando, queremos decir que luego de la intervención ahora de Susana, vamos a dejar abierto para las preguntas, para que puedan hacerle a nuestros disertantes, Agustín Monteverde y Susana Merlo. Así que ahora, Susana, la pelota es para vos.
¿Cuándo producir se transformó en un delito? Qué bárbaro, tener que hablar después de Agustín, Dios mío. Bueno, a ver si puedo decir algo que evite que no, nos suicidemos después de esta reunión. Este, no, a ver, más allá del tratamiento que haya recibido la enfermedad en el mundo, en los distintos países, sin duda se generó una gran conmoción mundial donde incluso algunos de los países que habían adoptado determinada actitud en un primer momento, caso Estados Unidos, México y demás, después tuvieron que cambiarla, entre otras cosas porque creo, no lo dijo Agustín, pero yo lo digo, creo que el poder político, esté donde esté, no está muy dispuesto a absorber los costos de la conmoción y el impacto que genera la muerte por este tipo de afectación, aunque más de uno puede decir la gripe produce la misma cantidad de muertes o el impacto del coronavirus es menor o es menos letal que el que había trascendido, y hoy las comprobaciones es que la incidencia es muy inferior. Realmente no lo sé, no estoy preparada para evaluarlo, lo que sé es que llegó, es mundial, es pandemia y la economía del mundo se conmocionó. Se conmocionó, se paró, y en ese parate estamos hoy. Se supone que el segundo trimestre es el mayor impacto negativo, si no hay rebrotes, por supuesto, de la enfermedad, a nivel mundial estoy hablando. Y ahí aparecen las diferencias, con, diría, yo digo, tres grupos. Los países emergentes y ordenados, Alemania, Estados Unidos, que tienen una espalda financiera y una posibilidad de hacer una inyección económica fuertísima para mantener, aguantar la sacudida, mantener a sus empresas, hacer la contención social y esperar que se salga de la pandemia y rebote la economía. Lo cual puede empezar a ocurrir para fines de este año, si no se complica. Los países ordenados emergentes que seguramente van a recibir ayudas y demás, va a haber un plan, algunos hablan de algún símil a lo que fue el plan Marshall y demás, la verdad es que no sé qué forma puede tener, pero sin duda va a haber una ayuda mundial extraordinaria para estos países ordenados y prolijos para compensar y que puedan mantener las ruedas de su producción en marcha. Y después viene la Argentina, que no está lamentablemente en ninguno de los dos grupos anteriores. Y la Argentina tiene todo lo que hay que tener para ser un país y una economía muy grande, pero está en el peor escenario porque su economía y su política están desmadradas. Y están desmadradas desde hace tiempo. Tan desmadradas que no tenemos plata, tenemos deudas y somos muy malos pagadores. Con lo cual, en el listado de ayuda eventual, podemos llegar a estar en el lugar 58 o en el 125. Es decir, ya la discusión no es si estamos entre los 10 primeros o entre los 20 primeros, ya no figuramos. Tenemos el extraño récord de 9 defaults sobre la cabeza y en las puertas de uno que nadie quiere pensar que se transforme en default porque se considera absurdo caer en un default en este momento, pero la verdad es que es muy difícil saber lo que este gobierno, este equipo económico va a hacer. Muy bien, conmoción mundial, la economía parada,
la producción parada, el petróleo se derrumbó porque no hay consumo, lo cual es un indicador, ¿no es cierto?, el consumo de energía y de combustible. Y Argentina también. Y la proyección es que mientras todos estamos en el peor trimestre de la crisis, el rebote, o sea, China ya empieza a salir y empieza a actuar nuevamente, detrás de ellos seguramente van a ir otros grandes países afectados, seguramente los europeos, y para el segundo semestre se empieza a pensar en el rebote de la economía, que seguramente no va a llegar a los niveles que tenía antes de la pandemia, pero va a ir en el camino de salida. Para la Argentina puede no ser así, puede ser muy distinto. Primero que va a durar seguramente más el impacto económico y segundo que tenemos esto que yo soy agrónoma, no soy economista, que no se sabe si vamos al default o no vamos al default. Y esas dos situaciones son muy distintivas. Pero hay una cosa que es real, dentro de la caída económica y del mundo más chico, o sea, tras la pandemia el mundo va a ser más chico, tiene que recuperar su movimiento, tiene que recuperar su producción y recorrer el camino, desandar el camino al achicamiento para volver a los niveles anteriores, que le llevará, por poner una cifra, un año y medio por lo menos. En ese achicamiento, por supuesto, cuando hay achicamiento es como en una familia, los ingresos bajan y ahí viene un reacomodamiento. En ese reacomodamiento hay que priorizar en qué se gasta menos, en qué es imposible no gastar y qué se elimina directamente de los gastos, por lo menos hasta salir de la conmoción. Ese va a ser el post-pandemia, es decir, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, China ya lo tiene, o sea, China está comprando carne, está comprando soja, tuvo que matar 200 millones de cerdos por la peste porcina, está comprando soja para volver a producir alimentos alternativos, no va a pagar los precios de locura de antes, pero ya lo está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque de todos los rubros que se caen, el que menos se va a caer va a ser alimentos. Y en todo caso, se pueden caer más el nivel de precios y se va a resistir mucho bajar el volumen. Porque pasa como en una casa, o sea, se puede dejar de usar el auto, se puede dejar de usar taxi o remis, pero no se deja de comprar leche para los chicos, o se puede dejar de comprar champán entre los alimentos, pero el yogur se sigue comprando. Es decir, hay una resistencia, hay una inelasticidad a la baja en materia de alimentos. Entonces, dentro de lo mal que está Argentina y de lo mal que va a estar, con algunos que hablan de una caída del PBI del 10, del 11, del 12, del Dios solo sabe, que puede impedirle engancharse en el rebote de la economía mundial si juega muy mal sus cartas, en esa debacle, el sector que está comparativamente mejor y el que no ha parado, y diría casi no ha bajado, es el sector agroindustrial argentino. O sea, tiene una ventaja comparativa aún dentro del país, aún dentro del país. Si le va a pegar, sí, por supuesto que le va a pegar, le pega la inflación, le pega el valor del dólar, le pega la no baja de insumos básicos, o sea, han bajado, por ejemplo, bajaron los fertilizantes, han bajado algunos agroquímicos, no baja el combustible.
que está desplomado en el mundo, y acá en Argentina se sigue pagando el mismo precio que se pagaba en la pandemia, a pesar del efecto multiplicador en los costos que tiene el combustible por el transporte, ¿no? O sea, de ida y de vuelta, para retirar la materia prima y para distribuir después los productos. Pero en todo caso, comparativamente, es el que está mejor. Y tanto mejor está que, a pesar de los precios internacionales que no son una locura y que le corren las generales de la ley, aunque no se desplomaron como los de otros commodities, es el sector que ya, por ejemplo, nunca cortó sus exportaciones de granos y subproductos. Se suspendieron o se limitaron más por la baja brutal del Paraná que por el tema de la pandemia, la inmovilidad, y hasta algunos intendentes que quisieron bloquear un poquito, como el de Timbúes, finalmente tuvieron que abrir y mantener esto, porque con los alimentos no se juega. Es decir, alimentos fue la primera política agrícola común de Europa después de la Segunda Guerra. Es decir, todo el mundo come, adentro y afuera. Por supuesto que van a cambiar la composición. Es probable que en algunos rubros se coma menos, es probable que en otros, por ejemplo, se han recuperado mucho las harinas en estos meses de cuarentena. Las harinas que habían bajado de gran resistencia se recuperaron porque se está cocinando mucho en las casas, y cayó la venta de pan, porque se está haciendo pan casero. Por ejemplo, esas tendencias de consumo hay que atenderlas. Hoy recibí un comunicado de la gente que produce cerdos, que están llegando con paletas y jamones a 150 pesos el kilo, pero quieren llegar en forma directa a los grandes centros de distribución sin intermediarios por el encarecimiento del costo. Entonces, ¿cómo lo encuentra a la Argentina esto? Y la encuentra mal, porque la producción agroindustrial argentina lleva, yo diría que casi 10 años de estancamiento, más allá del crecimiento vegetativo propio que le da la tecnología. Es decir, la tecnología está exponencialmente creciendo, y aportando novedades, cosas nuevas, semillas nuevas, genética nueva, y esa tecnología es la que permite un crecimiento que sin esa franja, yo creo que, no sé si estaríamos en los 100 millones de toneladas de grano, pero en todo caso hay un estancamiento real, hay un decrecimiento de la producción láctea. El año pasado hubo una nueva caída del rodeo vacuno, del 1%, pero un 1% que casualmente eran vacas, eran vientres, o sea, la fábrica de hacer terneros. Frutas, ni hablemos, porque frutas se han caído a pedazos, han desaparecido los productores. Y la agricultura, tenemos un maíz que había recuperado un poco en la última campaña de ARIA, pero con una soja que perdió 4 millones de hectáreas. O sea, una soja que perdió, diría, cerca del 20 o el 25% del área que llegó a tener. O sea, no hay un crecimiento genuino. ¿Por qué se llega a un récord de exportaciones de carne el año pasado? No fue por un crecimiento genuino, fue por una gran faena de hembras, sobre todo vacas. ¿Por qué? Porque China pagaba precios exorbitantes, entonces cuánta vaca pasaba, cuánta vaca se mataba. Y contra la opinión de varios colegas y analistas que quieren imponer lo contrario, que dicen que eso no fue liquidación, yo digo, señores, seamos sinceros, y aunque esté muy mal, hay que decirlo y reconocer que se mató mucho vientre preñado. Y la gente de los frigoríficos puede decirlo, esto. Entonces, es decir, el crecimiento
fue como el exceso de faena y la liquidación del 2008-2009 después del cierre de exportaciones de 2006. Teníamos récord de exportaciones, claro, estábamos faenando que perdimos un cuarto del rodeo. Y de ese cuarto del rodeo que se perdió en aquel momento, después de 12 años, recuperamos recién el 60%. Recién el 60%. Entonces, ¿cómo nos encuentra? Y nos encuentra mal parados, porque lo encuentra el sector bastante descapitalizado, con mucha irregularidad, es decir, no todos los productores tienen carpetas en los bancos y mucho menos carpetas al día. Y ahora que el sector puede ser la vedette, porque entre el resto de los sectores es uno de los que luce más entero, más sano, con lo cual el sector bancario seguramente va a elegirlo como uno de los rubros en los cuales va a preferir canalizar sus préstamos. Resulta que hay mucho productor en situación irregular que proviene de la reimplantación de las retenciones, las que no se habían mantenido, como la de la soja, ¿no? Pero desde el año 18 se reimplantan las retenciones, después aumentan, una inflación muy alta, un costo del dinero que llegó al 80, 85, 90%, imposible un planteo productivo en esas condiciones. Entonces, yo diría que tenemos una perspectiva interesante dentro de lo dramática que va a ser la situación global de la Argentina en especial, porque está en muy malas condiciones internacionales, pero en la cual puede ser la gran oportunidad. ¿La gran oportunidad para qué? Y bueno, la gran oportunidad para remover escollos y políticas viejas enquistadas en esta sociedad y que por comodidad o por autismo, o porque el sector agroindustrial trabaja tranqueras adentro, o porque mientras se puede rascar algo en la olla, nadie se preocupa demasiado, no se han protestado, pero ahora sí se van a protestar. Como se están protestando en cada localidad donde los intendentes quieren imponer una tasa nueva para justificar una mala administración. O sea, las tasas que ya tienen, que son infinitas, cada localidad tiene las tasas que quiere, lo cual habla de una anarquía impositiva, porque si bien los municipios no pueden imponer impuestos, estas tasas son verdaderos impuestos, porque son contra ninguna prestación en realidad. Todo eso va a haber que atenderlo. Si el gobierno fuera lógico, cosa que no lo sabemos, o por un problema de extrema necesidad, cosa que tal vez empezamos a saber un poquito, a la luz de lo que fueron los resultados de la reacción contra la salida o contra las limitaciones o restricciones al Mercosur, todo ese tipo de cosas que hay una marcha atrás del gobierno. Es el único sector que le puede dar divisas genuinas este año, prácticamente. Tanto así que creo que la balanza comercial, que va a ser positiva de acá a la China, pero va a ser positiva, se van a caer las exportaciones, pero las importaciones desaparecen, no se va a importar prácticamente. Podremos tener 15, 16 mil millones de dólares de superávit comercial. Yo creo que el sector agroindustrial se va a llevar más del 80% de eso. Normalmente está entre el 56, 60, 62. Creo que este año va a superar el 80%. Es el único sector realmente competitivo sin ayuda. Ahora bien, eso si fuera el gobierno lógico. Entonces, ¿qué tendría que decir? Tendría que decir, bueno, a este sector no lo jorobo,
este sector lo dejo que funcione, porque es de la mano de este sector que yo puedo tener algún aire para hacer algún tipo de juego, y además es el sector que a mí me permite el relacionamiento externo, porque a partir de qué se relaciona Argentina con el mundo, cuáles son sus monedas de intercambio, después de haber perdido la energía y una serie de cosas más. Lo que en las posiciones arancelarias se llaman posiciones de 1 a la 24, es decir, pesca, carnes de todos los tipos y todo lo que proviene del sector agrícola, granos, madera, frutas y los subproductos. Y es lo que mueve, diría que el 80 o el 90% del territorio, que es el interior, o sea, saliendo de las 3, 4 grandes ciudades y saliendo de Buenos Aires, por supuesto. Es decir, es la economía agroindustrial. Si no ocurre eso, bueno, ahí estamos en el horno, porque ahí pueden venir más impuestos, que es lo que tiene temor el sector, es decir, más impuestos, incremento de retenciones, que creo que no se van a pagar, excepto las que se sacan automáticamente, el caso de las retenciones, que las sacan automáticamente. Pero así como se está cayendo la recaudación, y se está cayendo fuertemente la recaudación de las provincias, ni quiero imaginarme cómo están los inmobiliarios en las provincias, yo creo que el sector no resiste más un impuesto. Y como dice un amigo mío, acá no hay rebelión fiscal. Acá hay imposibilidad de pagar. Rebelión fiscal es cuando uno decide no pagar, pudiendo hacerlo. Acá no se puede pagar, porque el punto es elegir producción o impuestos. Y el productor agropecuario, el productor agroindustrial, siempre va a elegir producción. Siempre va a elegir producción. Entonces, estamos arrancando la campaña, a pesar de que falta bastante de la cosecha todavía, bastante, porque falta más del 50% del maíz, 35% de la soja, falta recolectar mucho todavía. La campaña ya arrancó con el trigo, que es el único que no tiene mayormente duda. Los productores van a hacer trigo, pero no van a crecer en área. Se van a hacer de vuelta 6,5 millones de hectáreas. Pero va a hacerse con bastante buena tecnología. Entre otras cosas, porque cada peso que van cobrando hoy los productores, en general, ¿qué hacen? Se calzan en insumos automáticamente, porque de última los insumos son dólares. Entonces la forma de vencer y de transgredir el cerco es: me compro fertilizantes, me compro agroquímicos, me compro semillas, me compro y me cruzo. Y el doble cultivo, trigo-soja, va a andar muy bien. ¿Qué puede pasar con la ganadería? Y la ganadería va a ser mantenimiento. No creo que haya un gran crecimiento de la ganadería vacuna, a pesar del reingreso de China. Pero China no va a estar pagando los precios récords que llegó a pagar a mediados del año pasado. China va a estar seguramente más alineada con el nivel de precios a partir de noviembre, diciembre del año pasado, cuando puso un límite y le cortó las prefinanciaciones a sus importadores, porque estaba pagando por el cuarto delantero precios del corte pistola, es decir, precios de locura. Pero los volúmenes van a estar. Los volúmenes se van a exportar. Es decir, va a haber un mantenimiento. El tema es que el sector no puede esperar a ver qué va a hacer el gobierno en la crisis del segundo trimestre. El sector tiene que empezar a sembrar ahora y tiene que definir sus compras, sus arrendamientos. Hay que acordarse que buena parte de los cultivos anuales se hacen sobre campos alquilados, no sobre campos propios. Y ahí también hay acomodamiento, entre comillas, de los valores. Porque si hay una palabra que caracteriza este año es incertidumbre. Es decir, nadie tiene claro
cómo va a caer la taba. Lo que sí podemos decir es que el sector agroindustrial va a estar comparativamente mejor que otros sectores, que pueden caer los precios, son los productos de demanda interna, o sea, se ve en la carne. En la carne están sobrando lomos, están sobrando pelletos y están sobrando asados porque no se puede hacer asado. Y están vendiéndose muy bien y aumentando el precio todo lo que es cortes del delantero y cortes baratos y cortes de milanesa. En la zona sube más la carne en Lugano que en Recoleta, por ejemplo. Entonces va a haber que estar muy atento a este reacomodamiento de cosas, pero la oportunidad viene por el lado de hacerse más fuerte de abajo para arriba, tal vez en lo que son los impuestos, las tasas de los municipios para arriba, y en lo que son los controles de precios, porque no es posible, tenemos una Secretaría de Comercio Interior, Comercio Exterior, un área de lealtad comercial, un área de defensa al consumidor, y es imposible saber cómo se compone un precio desde que sale del campo el producto hasta que llega a la góndola y lo que paga el consumidor. Esas dos puntas las tenemos. Lo que pasa en el medio no lo quiere declarar nadie, pero no lo declaraba Moreno y tampoco lo declaraba Brown. Entonces, ese tipo de cosas son tal vez las actividades y las actitudes que el sector debiera ponerse un poquito ya más firme y de pie, y es el trabajo que debiéramos empezar a hacer con las entidades, las organizaciones, y poniéndole presión a los partidos políticos, y más que a nadie, a nuestros representantes, o sea, a nuestros diputados, porque no es posible que lleguen los diputados al Congreso y se olviden de dónde vinieron, y con los votos de quién vinieron, y los principios básicos de una república, y los principios básicos del civismo, y llegar a un punto donde, como es hoy para el sector agroindustrial, que el 62% de la renta es impuestos. Se van impuestos, hablando del conjunto. Digo, la figura notable es el 30% de la soja, ¿no es cierto? Solo por retenciones. Entonces, 3 camiones de soja, 1 es retenciones. Esto es imposible, retrógrado no lo tiene ningún país del mundo. Bueno, entonces, en esta actividad y en este rescate de cosas, yo veo en esta crisis una gran oportunidad. ¿Y por qué la veo? Porque creo que va a ser imposible sostener algunos nichos de prebendas y de quistes que tenemos de la política y de la economía, que por inacción, por omisión, por incapacidad, por desconocimiento, no se removieron. Es decir, ahora no queda más remedio que afrontar que no se pueden pagar y no se pueden seguir manteniendo, como no se puede seguir manteniendo, como dice Ricardo López Murphy, este estado obeso que tenemos. Es decir, las transfusiones y las transferencias de recursos de la producción al estado obeso ya no dan, porque el paciente que transfunde se está muriendo, anémico. O sea que no queda más remedio. O lo dejamos morir o sale. O sea que hoy un gran interrogante cómo se sigue. Primero, default, y segundo, qué hay en la mente de las autoridades. Pero creo que cuando hay una actitud muy firme de parte del sector, que va a seguir vendiendo porque la gente va a seguir comiendo, tal vez cosas distintas, y se va a seguir exportando porque el mundo va a seguir comprándonos. Hay que ver los precios, pero los volúmenes van a estar. Cuando este sector se pone de pie, los funcionarios escuchan. Y este presidente tiene una experiencia muy grande con el sector agroindustrial porque a él le costó su último cargo público en el 2008 este sector y la guerra de la 125.
y los conoce mucho a los dirigentes y conoce mucho a las entidades. O sea, no es un sector ajeno a él, mucho menos para el canciller, ¿no es cierto? Que fue 10 años ministro de Agricultura, fue ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires. O sea que en términos generales diría eso, globalmente estamos menos mal que otros, no podemos esperar a ver qué hace el gobierno porque los tiempos del sector son muy fijos, o sea, hay que sembrar y hay que sembrar. Y esperemos que por lo menos el clima ayude, ya que internacionalmente el panorama es bastante complicado. Yo prefiero esperar las preguntas ahora, si están de acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Susana, por tus palabras. Es un poco de aliento para todos los que estábamos escuchando a Agustín, así que muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Primero hay una pregunta para Agustín y luego otra para Susana. Tenemos otras preguntas que nos han llegado a través de formularios, pero vamos primero con las del chat. Ricardo Formenti nos pregunta para Agustín, a su criterio, ¿el presidente y su equipo están haciendo lo necesario para evitar el default o usarán la pandemia para justificarlo? Esta pregunta es para Agustín Monteverde. Creo que en el gobierno hay dos posturas en simultáneo, ¿no? Es que en realidad sabemos también que hay dos cabezas funcionando. Yo no creo que digamos, la cohabitación signifique cogobierno, pero sí que hay posturas diferentes en algunos temas. Y el tema de la deuda creo que es uno de ellos, donde del lado del cristinismo, del kirchnerismo puro y duro, sí coquetean con mucho más tranquilidad y mucho más irresponsabilidad con la posibilidad de un default. Pero me da la impresión que del lado de lo que sería el albertismo y del ministro de Economía en particular, esa no es exactamente la posición. Sí se ven atosigados sí, digamos, reciben mucha presión del lado cristinista, lo cual los lleva a tener expresiones bastante complejas y mamarrachescas en muchos casos, pero si uno hila un poquito más fino, ve que la intención no es, cuando ven que se les escapa el pescado, bueno, vuelven a darle tanza, ¿no? A darle línea y tratan de no cortar la línea. Es decir, acá, por supuesto, que la pandemia sí le ha servido al gobierno para muchas otras cosas más. Por empezar, para que Alberto Fernández se encontrara con un nivel de imagen positiva que nunca había soñado, que de alguna forma también le dio un poquito más de sustento personal frente a su vice, pero de ahí a usarlo para el default no lo veo. Creo que estamos andando, realmente estamos en una cornisa en este momento y estamos bailando en la cornisa, ¿no? Estamos probando pasos de vals en la cornisa. Y eso, el riesgo es enorme de caer en default. Por supuesto, como les decía, minimizado desde el lado del cristianismo, pero a poco que empiezan en la medida que los tiempos se acortan, se empiezan a ver más de cerca las realidades. Ellos descuentan de que van a tener ingresos del Fondo Monetario, que van a arreglar con el Club de París, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si entramos en default, se les va a complicar la negociación con el Fondo Monetario mucho, y ni que hablar con el Club de París. Entonces, creo
la primera parte de la pregunta es si está haciendo todo lo necesario. No, está muy lejos de hacer lo necesario. Realmente creo que uno no se puede sentar con aquel a quien uno le debe a reírse en la cara, como ha ocurrido el día de ayer, en que le dijeron que no le pedimos que pierdan plata, sino que ganen un poco menos. Perdón, eso lo están diciendo los funcionarios de un gobierno que está proponiendo una quita de capital. Quita de capital significa que no devuelvo todo lo que me diste, no que yo estoy discutiendo intereses, sino que no voy a pagar la plata que sí me diste, tan siquiera. Entonces, creo que hay alguna oportunidad de evitar el default, pero a mí lo que me preocupa es creer que porque evitemos el default, la Argentina tira manteca al techo. Si la Argentina evita el default, vamos a tener una situación complejísima igual. Complejísima. ¿Por qué? Porque, muchachos, porque llevamos una oferta recontraagresiva. A ver, seamos conscientes, vamos a defaultearle por segunda vez a los que entraron al canje del 2005 o del 2010. Y esto, después agarran y me dicen de que no quieren que ganen tanta plata, pero ¿de qué estamos hablando? Así que yo creo que en toda situación la Argentina es un mamarracho. Ahora, en la de caer en el default es una catástrofe, porque realmente lo vamos a pagar caro, y esta vez los acreedores saben que tienen la jurisprudencia fresquita de la vez pasada, que Grisa llegó a fallar, pero que nunca llegó prácticamente a aplicar porque ya Macri venía ganando y ya se terminó resolviendo amigablemente. Y tiene también la experiencia de ver el comportamiento recurrente, irresponsable y agresivo de este defolteador serial. Entonces, contra una Argentina que me ofrece pagarme prácticamente lo mismo que vale hoy la deuda hoy, y que por 3 años no me va a pagar, y cuando entra a pagar dentro de 3 años van a ser centavos, y ni siquiera me da una forma de mostrarme la sustentabilidad para llegar a esos 3 años. Y además de todo se llenan la boca diciendo de que no van a haber autoridad porque llegó el momento del gasto. Llegó el momento del gasto, imagínense, si va a llegar el momento del gasto ahora, la flauta, ¿qué fue lo que tuvimos antes? Bueno, ¿por qué los acreedores tienen que creer a lo que le están ofreciendo? Cuando, si van a los tribunales, le van a fallar intereses compensatorios. Griesa lo falló en 9% anual, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto no haya una mejora de alguna significación, va a ser muy complicado evitar el default. Bien. Susana, una pregunta para usted. Acá nos manda, ya que los alimentos serán los que menos caída de ventas tengan, ¿no ve riesgo de una intervención, y hace referencia a juntas nacionales de granos y carnes, sobre el sector agropecuario? Si eso sucediera, agrega en la pregunta, en este caso las retenciones serían recordadas como una buena medida. Voy a tratar de contestar cortito, así podemos hacer más preguntas. Hay un cierto fundamentalismo en un ala del gobierno, yo diría muy antiguo, muy poco pragmático. Hoy es imposible reimplantar las juntas, pero es imposible hasta físicamente, y no está el dinero. Ricardo López Murphy siempre dice que es muy interesante analizar este periodo para ver si se da por primera vez un populismo sin plata. No hay plata. Entonces, una cosa son las declaraciones y otra cosa es el realismo. Por supuesto que algunos fundamentalistas melancólicos del pasado pueden pensar en las intervenciones, en las juntas y todo lo demás, pero la verdad es que hay muy poco plafón y hay muy poco espacio para eso, y no hay una moneda. Entonces, me parece que por el lado de las buenas
se puede ir un poquitito mejor que por el lado de las malas, porque además, como el sector agroindustrial es uno que ya ha demostrado que es uno de los de reacción más rápida, cuando el agua mansa, mi abuelo decía eso siempre, mija, tené cuidado cuando el agua mansa se revuelve, porque ahí no es tan fácil de contener. Y Alberto Fernández lo conoce eso. No creo que haya espacio para intentarlo, me parece. No firmo nada, ojo. Bien, acá nos había llegado otra pregunta. Vamos a intentar hacer 2 preguntas más para que no se nos extienda mucho. Y tenemos al expresidente de la Sociedad Rural de Rosario, Jorge Isern, que quiere decir unas palabras. Pero antes nos había llegado una pregunta para Agustín. Pido por favor un poco, si bien las preguntas a veces son medias complejas, resumirla lo más que se pueda para llegar a contestar todas. Para Agustín, ¿qué sigue para el campo? ¿Economía de subsistencia o de crecimiento? Es muy difícil ver lo que va a ocurrir en la economía en general y mucho menos entonces para verla en lo sectorial. Yo coincido con Susana de que hay una oportunidad internacional importante para el sector. Ahora, a ver, el tema, acá no se tocó el tema cambiario. Con estos niveles de brecha, ¿cuánto tiempo más es sustentable este saldo comercial? ¿Cuánto tiempo más? Está bien, el campo tal vez es o la agroindustria está más forzada a exportar, digamos, por decirlo así. Pero realmente son tantas las decisiones que hay por delante, tal la variedad de sorpresas con la que uno se encuentra con esta gente, que yo en principio diría que tendría que ser una buena época si hubiera gente racional gobernando, porque les conviene, lo necesitan. Es necesario. Ahora, uno ve cada cosa que realmente uno no se atreve, y hay demasiadas decisiones por delante para tomar, ¿no? Bien. Tenemos una pregunta para Susana, que nos había llegado también. Nos había puesto en el siguiente formulario, nos había dicho lo siguiente: sabemos que la siembra del odio ya dio frutos, y por una parte de la sociedad el sector del campo es siempre el malo de la película. Teniendo en cuenta las situaciones que se vienen, ¿cómo se logra una empatía con la sociedad, el sector del campo para con la sociedad? A ver, el sector del campo logró una adhesión increíble en 2008, con manifestaciones masivas de tipo pública, tanto en Rosario como en el Rosedal. Yo creo que hay que salir, dejar de mirarse el ombligo y abrir la tranquera. Hay que insertarse más, y no solo para ir a tomar el aperitivo en el boliche del pueblo los sábados al mediodía. Digo que yo también lo hago, pero hay que participar más activamente. No digo que algunos no lo hagan, digo como forma más masiva. Nuestras entidades de intermedias, nuestra participación como controladores. Creemos que toda la cosa cívica termina en cada 2 años ir y poner un sobre en una urna. Y no es así, porque ni al encargado del campo, ni al gerente del comercio, ni al cajero del restaurante, uno lo deja solo todo 1 año o 2 años, como en este caso, con una chequera en blanco firmada. Entonces, ¿por qué lo hacemos con nuestro diputado? Si es nuestro diputado, yo quiero controlar, quiero saber lo que hace, quiero saber lo que dice. Y quiero poner gente que diga lo que yo quiero que diga y que apunte a donde yo quiero que apunte. Entonces, para lograr eso hay que actuar más y hay que participar más.
no solo tranqueras adentro, también tranqueras afuera. Y esto vale para nuestras rurales también, para nuestras cooperativas. Hoy he hecho una cantidad de encuestas para una serie de sociedades rurales, por ejemplo, para hacer una encuesta en los municipios, en el municipio, no al intendente, sino en la estructura del municipio. A ver, quiero que releven esto, pero háganlo y háganlo de una forma sistemática, nada mejor que las entidades de segundo y tercer grado para eso. Yo creo que la cosa pasa por ahí, la empatía pasa por ahí. Nosotros no nos damos a conocer y no nos conocen, obviamente. Canal Rural fue ese intento. Canal Rural fue pensado así, fue pensado para llevar a las ciudades el trabajo de la gente del campo y darle a la gente del campo una tribuna para que opine las 24 horas al día, no en contrahorario como era hasta ese momento, que salían a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, por una radio perdida que tenía su valor, pero no era el ámbito nacional. Entonces, esto mismo hay que llevarlo adelante, y me parece que lo que están haciendo ustedes, activando grupos de política claros y explícitos, es la forma de hacerlo. No es excluyente trabajar en el campo y ser un veedor de la política y un controlador de nuestros representantes. Para nada. Al contrario, es una obligación. Bien. Las últimas dos preguntas que les hacemos y luego le damos la palabra a Jorge Isam, unos minutitos. Silvia Fusaro, y acá contesta el que desee. Silvia Fusaro pregunta, a pesar del repunte de Alberto y de Cristina a pesar del repunte de Alberto, Cristina y la Cámpora están avanzando en el poder. ¿No hay un temor por las expropiaciones? Y en caso, ¿cuáles son las entidades para resistir hacia los avances al sector? Agustín, te escucho. Por favor, las damas primero, siempre. Los caballeros, hagamos siempre primero las damas. Soy una geisha en este caso. 3 pasos detrás. A ver, reformulame un segundito la pregunta. Sí, pregunta. A pesar del repunte de Alberto, Cristina y la Cámpora están avanzando en el poder. Las expropiaciones, sí. ¿No se teme por las expropiaciones? Bueno, sí, dale. ¿Y después? Y después pregunta sobre las entidades para resistir hacia los avances. Sí. Bueno, a ver, el tema es que creo que la izquierda descubrió hace ya un tiempo, y el campo lo sufrió particularmente en el anterior periodo kirchnerista, de que es mucho más simple y eficaz que las reformas agrarias es tenerlo de siervo al productor rural, ¿no? Tenerlo de esclavo. Eso es mucho más simple. Entonces, pone el riesgo. Sí, el campo sigue siendo suyo, pero carga con el riesgo, con los costos, con esto y con lo otro, y yo me quedo con la mayor parte de la renta. Me da la impresión que ese va a ser el mecanismo en general. Donde sí veo posibilidades de confiscación es no tanto en los flujos o en los bienes que producen flujo, sino en los efectivos contantes y sonantes. Entonces, a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y cómo ve el tema de los depósitos en dólares? Bueno, yo no estoy en la cabeza de Alberto Fernández sobre lo que va a hacer. Lo que sí puedo decir es que los depósitos en moneda extranjera corren un riesgo bastante importante en el sentido de que si no son prestados para operaciones de comercio exterior, están encajados en el Banco Central. La mayor parte está encajada en el Banco Central. Y por lo tanto, la tentación del manotazo está. Ya conocimos al kirchnerismo con la CFJP, bueno, esto podría ser. Por ese lado, lo veo con más sentido. Por el otro, no. Saben que es mucho.
que es mucho más eficaz dejar al que sabe administrar lo suyo, que produzca, que se crea dueño y que en realidad me quedo con la mayor parte de lo que produce. Bien. Esta última pregunta antes de que Jorge Isam haga también unas preguntas. Para cualquiera de los dos, nuevamente. ¿Hay realmente una diferencia entre las políticas que ha tomado Macri para con el sector y las políticas que viene tomando Alberto Fernández? Económicas, ¿no? No, yo no la veo. Veo una diferencia significativa en las formas, pero en el estilo de conducción hubo cosas en una cierta transparencia y también en algún nivel de modernización tecnológico, pero no ha habido pensamiento estratégico. A ver si queda claro. Argentina Supermercado del Mundo, con el que se llenaron la boca, fue mi discurso de Asunción en el año 95. O sea, del 95 al 2015 no supieron encontrar una vuelta de tuerca para ir con algo más innovador. Y vuelvo a lo mismo, no es que quiera ser autorreferencial, simplemente digo, yo no lo veo. No eliminaron las retenciones cuando era la gran oportunidad de eliminar las retenciones y de eliminarla por ley. Por lo menos hacer el amague, pero no. Recortaron, las bajaron a cero, las mantuvieron y ni bien se les empezó a incendiar el rancho, las impusieron masivamente de vuelta. Y como eso, muchísimas cosas más. Entonces yo no voy a decir que comparto los que dicen que el macrismo fue un kirchnerismo de buenos modales. Pero si no fue eso, se le pareció bastante. El campo, yo digo desde hace años, fue el título de un artículo para Anales de la Sociedad Rural, justamente. El campo padece el sino de ser productivo en un país prebendario. Es el castigo de ser productivo en un país prebendario. En tanto y en cuanto no cambie la mentalidad prebendaria, no hay cambio de política. Y discúlpenme, Macri, claro, empezó anunciando la baja de las retenciones, pero una baja, no la eliminación. Y mal podía anunciar la eliminación cuando en realidad su plan era seguir gastando, y hubo gradualismo. Detrás del famoso gradualismo, al principio fue inacción, pero después se transformó en gastar cada vez un poco más. Entonces, en tanto y en cuanto seguimos con una mentalidad prebendaria, con una mentalidad megagastadora, ¿por qué iba a cambiar la política justo con el sector que produce los verdes, los billetes verdes? Bien. Jorge Isam está en la charla, quería hacer algunas preguntas, le cedo la palabra a Jorge. No sé si se escucha, si está. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Qué barbado está el señor y el doctor Isam. ¿Qué tal, Susana? Un gusto. ¿Qué tal, Agustín? Bueno, miren, atentamente he escuchado y comparto de que la gravedad es extrema de la situación general y en profundización. Pero quiero dar una cuota de optimismo, porque a mí me parece que el sector que tiene el poder y el gobierno, que es el sector prebendario, populista, yo creo que alcanza un 55%, y lo veo en descenso, del apoyo popular. Y nosotros, que tenemos que tener un proyecto unificado, o por lo menos tenemos que estar unidos, detrás de lo que es la producción, el trabajo, la república, una economía de mercado, yo creo que alcanzamos hoy el 45%. De manera que me parece que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de
sacar, de robarle un 6, 7, 8%, y creo que vamos a ser muy competitivos. Y lo que les pregunto, me gustaría que explicitemos al gobierno y a la sociedad, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuáles serían las acciones que tenemos que llevar a cabo para efectivizarlas? Tenemos que poner sobre la mesa, sobre la opinión pública, esto, y bueno, nos tendremos que dar la lucha, nos ha tocado muchísimas veces, la seguimos dando, los hechos que son porfiados nos demuestran que hemos ido por un camino de malos resultados, y bueno, otra vez tendremos que intentar convencer a la gente y ser los abanderados con una oposición unificada a la cual le tenemos que dar nuestra impronta, que es la que yo creo que va a darle efectividad a la cosa, porque realmente los últimos 4 años no fueron de resultados efectivos y tuvimos el poder. Así que les pregunto a ustedes cuáles serían en forma concreta, cómo le decimos a la gente, esto es lo que hay que hacer, esto ha tenido resultados, y no quiero dejar de mencionar a Chile, que para mí es un país que ha progresado enormemente, los indicadores son muy buenos, así que les pregunto a ustedes cuál es nuestra propuesta y cuál es el camino para recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Susana, ¿querés arrancar? No, te escucho. Bueno, yo creo que hay 2 pilares esenciales para cambiar el país. También, por supuesto, que en el camino también el sector. Esos 2 pilares, hemos hablado de los impuestos, de desmontar el sistema infernal tributario, sí, no hay ninguna duda, pero ya lo conocemos. Solamente quiero dedicarle 10 segundos al otro, que es desmontar la locura, la telaraña de regulaciones, microregulaciones, etcétera, que complican, dañan, imposibilitan la vida en paz de los argentinos, ¿no? La única forma de liberar la fuerza productiva es quitarle la bota encima de la cabeza al que produce. Y esa bota, una se llama impuestos, pero la otra se llama regulaciones. Por ahí debe estar el camino. Ahora, si las circunstancias que uno no puede conocer de antemano llevaran de vuelta a que haya que defender en la posición del campo por un avance, sea de retenciones, cualquiera sea la medida, yo lo que invito, y justamente para que el campo tenga más fuerza en su reclamo, para que gane esos puntos de adhesión indispensables, es que no lleve solamente una bandera sectorial, las retenciones, que además es quedarse corto, ¿no? Porque cuando yo hablo de impuestos, no de retenciones, ustedes están espantados solamente con las retenciones, pero tendrían que estar también espantados por los impuestos a las ganancias, o por bienes personales, o por... Aparte de hablar de su problema de impuestos, en realidad la bandera que hay que levantar, y hay que aprovechar la oportunidad, es que hoy todo el país se siente agobiado. Hoy tienen la oportunidad de liderar, porque este es en cambio un sector que tiene una orgánica, que tiene una estructura, de liderar la disconformidad de millones de personas independientes que producen, sea una pyme, sea un profesional autónomo, de liderar en todo caso el descontento contra la pata del Estado que nos ahoga. Eso nada más. Yo coincido totalmente con Agustín, y no me olvidaría para nada de las provincias y sus impuestos a los sellos y sus ingresos brutos y las aduanas interiores que se están creando. Es decir, yo creo que como ninguno, el sector agroindustrial está en condiciones de liderar
la recuperación del federalismo. Nunca mejor dicho, porque pareciera que los empresarios del sector no se enteran que la plata que le sacan por retención en la provincia de Córdoba o en la provincia de Santa Fe y demás se las lleva la nación. No se las devuelve en servicios. O sea, encima los están viviendo, o no se están viviendo, porque yo estoy en Corrientes. Pero esto, pensando en más grande, o sea, como pensaron en la generación del 80, la Argentina grande, donde se hacían escuelas en 1890 de una manzana de tamaño. Yo veo en esquina Corrientes la manzana del Normal, la manzana de la primaria. O sea, ¿cuánta gente podía vivir en esquina Corrientes en 1890? Por Dios. Pero la escuela se hacía mirando a la Argentina grande. Ahora miramos para atrás, muchachos. Ahora no estamos mirando ni la Argentina grande, no estamos mirando ni a la Argentina. Todavía estamos repatriando gente que anda varada por todo el mundo, porque los agarró la pandemia y había casi más argentinos afuera que adentro. Entonces, si a mí me preguntan, vuelvo a lo mismo. Para mí esta crisis se transforma en una gran oportunidad. Y la oportunidad es que como no se puede afrontar las cosas por la crisis, porque no hay de dónde sacar más, ni nadie le va a pagar un solo impuesto más, y yo creo que le van a pagar bastante impuesto menos, y va a haber que blanquear cosas, y va a haber que transparentar, y va a haber que ver cómo se compone y por qué se encarecen tanto los productos desde la tranquera al plato. Todo eso conforma un paquete que nos puede ayudar a lograr lo que tantas veces se declamó y nunca se pudo hacer. ¿Cuál es el plan dentro de este movimiento? Bueno, eso hay que preguntárselo a Ricardo y a los que están comandando el movimiento, pero yo tengo claro desde mi pequeño lugar qué es lo que yo querría. ¿Por qué el impuesto al cheque? ¿Por qué? Alguien preguntó antes del gobierno anterior, ¿por qué? Si acá lo que es por única vez se transforma en perpetuo, ¿por qué acá cuando la cámpora presenta un impuesto a la riqueza, a los 10 días salen los senadores del PRO a presentar otro impuesto a la riqueza por única vez? Pero, a ver, ¿son ingenuos? ¿Son tontos? ¿Están desinformados o lo hacen a propósito? Digo, a ver, ¿o creen que van a vaciarle el contenido del proyecto de Heller y Máximo presentando una propuesta que cree un fondo para promoción por única vez a los más ricos? Ya, digo, no resiste el análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros tenemos que hacer las cosas completamente distintas a las que se hicieron hasta ahora, pero completamente distintas. Y con una pata muy fuerte en la educación, pero una pata realmente fuerte en la educación. Lamentablemente hemos tenido en estos años, que eran la gran expectativa de muchos, hemos tenido, no sé, de ministro de Educación a un señor como Esteban Bullrich. Digo, el pensamiento estratégico, no sé cuál fue. Es decir, y seguimos teniendo la misma currícula, la misma cosa y los mismos problemas que teníamos entonces. Es decir, hay que reculturizar en el trabajo, en el civismo, en el republicanismo, en la producción y en la legitimidad de la generación de trabajo, en la generación de riqueza. Mientras no recompongamos eso, y mientras tener éxito sea una vergüenza, y vivir del erario público sea un galardón, y estamos mal, muchachos, no tenemos chance. Pero me parece, insisto, que esta crisis puede ser un punto de arranque si se tiene en claro hacia dónde vamos. Entonces el viento, aunque sea malo, nos puede sacar del ojo la tormenta. Bien, bueno, muchísimas gracias Susana, muchísimas gracias Agustín y Jorge. Ya se nos extendió un poquito más de lo que teníamos previsto en la reunión, pero bueno, ha sido muy interesante. Espero que haya sido fructífera para todos aquellos que están escuchando.
Yo personalmente me llevo varias reflexiones y quisiera compartir algo que han tocado tanto Agustín como Susana, el hecho ya para despedirnos, el hecho de que nos involucremos, tanto jóvenes desde mi parte como personas del sector del campo, del sector de las pymes, las economías regionales, nos involucremos en política, no importa cuál sea el partido, pero Agustín lo dijo muy bien al principio, la culpa ha sido absolutamente de todos, más allá de buscar un culpable, todo lo que estamos viviendo, lo que los jóvenes hemos recibido de herencia, si se quiere, si me permiten la expresión, ha sido culpa de todos nosotros, y me incluyo obviamente a mi generación, que hoy por hoy muchos están distraídos o viendo otras realidades. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y espero volverme a cruzar con ustedes. Sí, sí, Susana. Un gusto. No, quería decir que si hay preguntas que quedaron pendientes en el chat, si nos haces llegar después, yo al menos estoy dispuesta a contestarlos. O les grabo un audio o se las escribo. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.